Hola, 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 ¿cómo están? Dios me los bendice enormemente. Aquí paso por aquí hoy a compartirte una palabra y mostrarte lo que el Señor me viene hablando, entendiendo que el Señor viene hablando, viene dando advertencias. Necesito mostrarte dos situaciones que el Señor viene hablando a mi corazón y entiendo que quiere mostrarnos algo, ¿sí? El Señor ha puesto personas para que uno pueda ayudar espiritualmente. El primer caso es una parejita que se separó varias veces, pero el Señor siempre me pedía que esté con ellos, ¿sí? Porque cuando me di cuenta vi la situación de ellos, que era un proceso similar al de mi marido y mío. Bueno, entonces hice eso, cumplí con lo que el Señor me había pedido. Venía sucediéndoles cosas muy fuertes a ese matrimonio. Estaba siendo trabajado con hechicería y brujería. Y con la chica veníamos estudiando mucho la palabra del Señor. Cuando me doy cuenta, el Señor habla por medio de mi boca y le dice que queme el colchón en el que ellos estaban durmiendo. Esto aconteció hace como 11 meses atrás. Cuando nos damos cuenta, el tiempo pasa, pasaban muchas situaciones que eran problemáticas, se separan, el Señor los vuelve a meter en un proceso. Cuando me doy cuenta, por la gloria, la misericordia del Señor, ellos vuelven de nuevo después de un tiempo de 6 meses. Y el Señor me venía mostrando que había situaciones y cosas que veníamos estudiando con esta chica y ella era como que no me escuchaba. O sea, lo que el Señor hablaba era, o lo que aprendíamos en el momento del Señor por la palabra y todo, yo lo ponía en práctica, pero ella no. Y en un momento yo noté que yo entré en el reposo del Señor, pero esta persona no. Y yo le decía, qué raro que no entres en el reposo del Señor, porque se supone que las dos estamos estudiando, el Señor a las dos nos está dando palabra, el Señor a las dos nos está dando revelación, todo. Y bueno, en un momento el Señor me muestra que me pide que le suelte la mano a este matrimonio. Y dije, bueno, lo suelto. Cuando les suelto las manos, el Señor me muestra que ellos se fueron a otra persona que les ayude espiritualmente. Pero no es nada eso, que cuando me doy cuenta, el Señor les volvió a decir lo mismo por medio de esa mujer. Les dijo, quemen el colchón. Y esta parejita, a ellos le hizo caso, quemaron el colchón. En una manifestación también que de esta persona le dijo que en el colchón que había trabajos de hechicería y brujería. Pero cuando yo me entero fue tremendo porque el Señor me dijo, yo hablé hace 11 meses atrás y ellos no me escucharon. O sea, que cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando escuchamos al Señor, muchas veces el Señor nos advierte, muchas veces nos advierte, pero ¿para qué? Para que no corramos peligro, entendiendo que si hubiéramos escuchado en su momento, ¿qué pasaba? Si hubieran ahorrado la separación, el dolor de cabeza y todas las situaciones que les ha tocado pasar. Ay, Señor. Vamos al otro paso, paso 2, que el Señor me muestra. Después me vuelve a poner otra parejita.
Nosotros como personas espirituales y como guías espirituales, nosotros podemos ayudar a esas personas, guiamos a esas personas. Si es necesario limpiar el hogar, lo limpiamos al hogar, ayudamos a la persona, ayudamos a la pareja como consejeras espirituales de ambas partes. Pero no podemos hacer más que ellos toman las decisiones. Cuando me doy cuenta, el Señor ya lo habló de miles de manera a la chica. Esta chica no tomó ninguna de las cosas que se le ha dicho, o sea, entendiendo que las situaciones o la forma de ayudar a las personas no es por nuestras fuerzas, es por las fuerzas del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que los guía, el que los... Pero cuando nosotros ponemos duro nuestro corazón, el Señor ya no se puede mover. Entonces, el Señor nos desea de todo corazón ayudarnos, de todo corazón salvarnos de todas las artimañas del enemigo. Pero si nosotros no escuchamos, nosotros ponemos nuestro corazón duro, el Señor no se puede mover. O sea, cuando el pueblo de Dios, incluso ahora, incluso con esta segunda opción, el Señor que me está mostrando ahora, que el Señor le habló de miles de formas a esta chica. Y ahora me manda un mensaje y me dice, Lau, está pasando un proceso de salud mi hijo. Y yo dije, oh Señor. Y me dice, no me escuchó. Y yo dije, ay Padre. O sea, el Señor necesita que lo escuchemos. Y el Señor va a hacer todo lo posible para que nosotros como hijos de Dios y como la humanidad que somos, creación de Él, lo escuchemos. Trajo una enfermedad a su hijo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Quiere quebrantar su corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos mal y ahora vamos a decir, oh Señor, ayúdame con la salud de mi hijo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que reconozcamos que todo proviene de Él, todo sale de Él y vuelve a Él. Oh, bendito Señor. Él nos habla de miles de maneras. Y si somos tercos de corazón, el Señor manda miles de situaciones para que nosotros lo escuchemos, para que nosotros clavemos rodillas. El Señor puso esta enfermedad a este niño, pero entiendo que es el Señor que necesita hablar a esa mamá que no escuchó en ese momento. El Señor lo único que quiere es que lo escuchemos. Y más si Él está por desatar o ya es tiempo de hablarnos con nuestro llamado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si nosotros estamos más en el mundo y el Señor nos necesita más espiritualmente, nos van a suceder cosas y acontecimientos que el Señor nos va a obligar a clavar rodillas. ¿Para qué? Para llevarnos a lo espiritual. El enemigo se está moviendo peor que el león rugiente, viendo a quién va a devorar. Pero el Señor nos está hablando y nos dice, someteos a Dios, someteos a mí y el enemigo huirá de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que en este tiempo, con todas las cosas que están sucediendo en el mundo, el Señor nos está llamando para que ahora, en la actualidad y ahora más que nunca, nos llama a que vivamos en lo espiritual. O sea, Él necesita que entremos a nuestro aposento secreto, empecemos a clavar rodillas, empecemos a entrar en lo espiritual. Oh, bendito sea Señor. Él quiere que volvamos a Él por medio de Jesús. Por algo Él fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Nada fue por casualidad. El Señor presentó a su Hijo como Salvador de la tierra, de la humanidad, y la humanidad no está escuchando. Entonces por eso el Señor está moviéndose como se está moviendo, porque no lo estamos escuchando. Yo solo paso por aquí para dejarte esto.
El Señor cuando sacó el pueblo de Egipto, pasó 40 años por el desierto. La ropa de ellos no se gastaron. El Señor les dio el maná, el Señor les dio el alimento. Pero aún así el pueblo dudó del Señor. Aún así, teniendo manjares en la mesa, aún así dudaron en el Señor. Y el Señor me lleva ahora a Hebreos 3, del 7 al 15, y el Señor nos dice esto, escucha. Dice, advertencia contra la incredulidad. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mi camino. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que lo haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, porque entiendo que hoy es el tiempo de Dios. Hoy, el Señor, ¿qué es lo que quiere hacer hoy con nosotros? Hoy ha dado una misericordia nueva el Señor para tu vida, para la mía. No es casualidad que tú y yo estemos vivos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad hoy en nosotros? ¿Qué es lo que quieres que hagamos por ti? Señor, ¿qué quieres que hagamos por nuestro hermano? ¿Qué quieres, Señor? ¿Y qué es lo que quiere el Padre? Que entremos a clavar rodilla. El Señor quiere llevarnos a un tiempo espiritual porque está aconteciendo algo tremendo en lo mundial, en lo natural y en lo espiritual. Porque si se está moviendo, si el mundo físico está aconteciendo, los movimientos que está aconteciendo. Recuerda algo, que estamos viviendo dos mundos paralelos. Uno es el natural, el que nosotros podemos ver, y el espiritual es el que no podemos ver, pero se está moviendo todo lo malo y todo lo bueno. Pero el Señor, tenemos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Él nos está respaldando. Él nos dice, sean valientes, no teman. Sean valientes y no teman. El reino del Señor es para los valientes. Es para todo aquel que arrebata. Y nosotros como sus hijos debemos arrebatar todo lo que el Señor está entregando en este tiempo, no solo para ti, para mí, sino para ayudar a todo aquel pequeño que no entienda, a todo aquel que no se le haya enseñado, a todo aquel que está en peligro de poner un pie y resbalar. El Señor dice, entiendo que ahí dice hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el presente. El pasado ya pasó. El futuro, Dios sabrá si vivimos dentro de 15 minutos más. Con eso te digo todo. El Señor dice hoy. Ahí en su palabra dice hoy. Dice en Hebreos 3:12 dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte en Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza de que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. El Señor quiere hacer algo
tremendo en nuestras vidas, pero debemos escucharlo. No debemos endurecer nuestro corazón. El Señor quiere llevarnos al Monte Santo, o sea, ¿qué quiere llevarnos? A la santidad. Él quiere llevarnos a lo espiritual. Te llevo al 16 que dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y quiénes juró Dios que jamás entenderían en su reposo, sino a los que desobedecieron? ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar en causa de su incredulidad. El Señor, ¿qué quiere hacer? Romper en nosotros las estructuras viejas. ¿Por qué? Porque entendiendo que hay situaciones y han habido acontecimientos que el enemigo se ha movido de una manera tremenda en nuestras vidas. Necesito mostrarte otro testimonio. Yo necesito contarte los testimonios para moverte desde la situación de cómo el enemigo se está moviendo. Hubo un acontecimiento de que hay una persona que el Señor ha entrado en un hogar. El Señor entró en un hogar y cuando el Señor entra en un hogar, nada deja igual. O sea, toda oscuridad se va de ese lugar. Y todo lo que está oculto, bien oculto, el Señor lo saca a la luz. Escucha esto. Si se han producido situaciones de abuso, situaciones de suicidio, situaciones de alcohol, situaciones de cigarros, situaciones de vicio en tu hogar, situaciones de droga, el Señor saca eso de tu hogar. Lo saca ahora en el nombre poderoso de Jesús. Si todavía en tu hogar hay esa clase de vicio, el Señor lo saca en el nombre poderoso de Jesús, porque entiendo que Él quiere romper estructuras. Él quiere romper todo lo viejo. Él quiere romper toda maldición generacional. Escucha esto. Cuando me doy cuenta, el Señor saca una situación muy especial, muy profunda. Pero cuando saca situaciones profundas, el Señor toca la psiquis de alguien que ha sucedido en ese tiempo, en ese hogar. Pero todo ¿para qué? Para que es como que Él remueve la basura del corazón, o sea, de acontecimientos que han sucedido antiguamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Escucha esto, es muy profundo y no sé si necesito que lo entiendas en lo espiritual. Cuando Él toca la psiquis de una persona con una situación X, Él toca esa psiquis ¿para qué? Para quebrantar las puertas, esas puertas con cerrojo de hierro, esas puertas con cerrojo de hierro que el enemigo se ha incautado en esa familia. Y esa familia y ese espíritu se mueve de generación en generación, ya sea de suicidio, de droga, de abuso, de adulterio, del que sea. El enemigo se mueve de generación en generación. Escucha esto. Que esto me lo reveló ayer el Señor, por eso necesito hablártelo. Cuando se presenta una situación X en ese lugar, el Señor toca la psiquis ¿para qué? Para que en la profundidad del recuerdo, ya sea de niño, de adolescente, de la juventud que hayas vivido, el Señor es tanta la luz en el Señor. Es tanta la luz del Señor que se rompe una puerta con cerrojo de hierro. Pero esa puerta de cerrojo de hierro, de recuerdo, el Señor rompe, la quebranta, la destruye y lleva a esa persona que en la antigüedad le pasó ese suceso, la lleva a esa persona a quebrantar el espíritu
a quebrantar esos cerrojos de hierro, a quebrantar a donde el enemigo se ha escondido para hacer daño, porque si se incautó en nuestro espíritu y se escondió en cerrojos de hierro, se guardó ¿para qué? Para moverse en generación en esa familia. Pero ¿qué es lo que el Señor me está mostrando? Que el Señor está destruyendo esos cerrojos de hierro. ¿Por qué? Porque necesita limpiar y liberar a esa generación, entendiendo que el Señor está levantando a ese remanente que está levantando por gracia. El Señor se está moviendo de una manera muy fina, muy minuciosamente en lo espiritual, pero debemos escucharlo. Si entramos en ayunos y entramos en el aposento secreto, el Señor nos revelará lo que el Señor quiere hacer y lo que el enemigo, por supuesto, está haciendo. ¿Para qué? Para advertirnos cómo nos vamos a mover y darnos las estrategias para movernos. Escucha esto. Si se quebranta esa puerta de cerrojo, esa puerta herrumbrada en los recuerdos de una persona, se destruye el espíritu por la fuerza del Espíritu del Señor, la unción del Señor, y ese espíritu sale de la persona. Sale, y uno como espiritual, cuando el Señor te lleva a ver una persona así espiritualmente, el Señor te lleva a liberarla y soltar palabras. ¿Para qué? Para que esa persona sea libertada en el nombre poderoso de Jesús, porque el poder y la sangre de Jesús es la que se está moviendo poderosamente. Escucha esto, cuando esa persona entra a llorar, a quebrantar desde el fondo del espíritu, ese quebrantamiento lleva a que ese demonio que se incautó en esa puerta de cerrojo sea soltado. Escucha esto. Cuando un espíritu sale de una persona, empieza a vagabundear por los desiertos, viendo a dónde se puede instalar. Escucha esto. Porque después de que esta persona ha tenido esa liberación, los demonios atacan a la persona a la que ha sido la causante de romper esos cerrojos de hierro. ¿Qué es lo que ha sucedido? En el sueño he tenido el ataque de ese espíritu, pero entiendo que el Señor, por las situaciones que se presentan, Él nos advierte, Él nos enseña. Entonces, por medio de ese sueño, ¿qué hago? Yo cierro la puerta, yo siento que me escondo en un lugar, y cuando me doy cuenta, pero cuando el Señor me dice cierra la puerta, es como que Él me lleva al aposento secreto, o sea, a la sombra del Omnipotente. Ese es nuestro lugar hoy más seguro. Así que el Señor nos quiere llevar a ese aposento secreto, a esa sombra del Omnipotente. Escucha esto, cuando yo entro en el sueño y cierro la puerta, yo lo único que sentí era algo inmenso detrás de esa puerta y que me agarraba con un... ¿Te ubicas la picota? Con una picota, y era como que le metía picotazos a la pared. Con eso te digo todo. ¡Ay! Pero yo decía, no estaba asustada nada, pero sentía que me debía resguardar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ayuda en lo espiritual, entendemos que esa persona debe ser obediente. ¿Para qué? Porque entendiendo que si hay alguien que el Señor pone para libertar a esa persona, ambos debemos cuidarnos, tanto en lo espiritual como en lo natural. ¿Por qué? Porque el enemigo se está moviendo y utilizando mucho a sus siervos. Así como Dios tiene siervos, así también Satanás tiene sus siervos. Escucha esto. Si el espíritu dice que sale de la persona y vagabundea, entiendo que me vino a visitar esa noche. Pero el Señor, después entramos en una guerra espiritual, entendiendo que el Señor ha enseñado eso.
entro en una guerra espiritual para atarlo y encarcelarlo en el fuego del infierno para que ese espíritu no vuelva a salir. En el nombre poderoso de Jesús, porque las puertas del Hades no prevalecen abiertas contra la iglesia. Pero el Señor necesita y está libertando a las generaciones porque va a venir un avivamiento tremendo. Cuando el Señor muestra estos cerrojos de hierro y que se rompen y que sale ese espíritu, y ahí puede ser libertada esa familia, esa generación de esa familia. Porque si pasó un acontecimiento, ya sea de adulterio, hay que, toda la familia va a producir adulterio. Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, sanar. Pero debemos tener que llevarnos en lo espiritualmente al aposento, a lo secreto, abajo de las alas del Señor. Amén, amén, amén. Escucha esto y necesito que lo analices porque entiendo que me vino esta duda a mi espíritu y entiendo que si el Señor se está moviendo como se mueve es por algo. Escucha esto. El río de Éufrates se está secando, ¿verdad? Y se dice, y hay muchos videos que están diciendo que hay rumores, escucha esto, que hay espíritus encerrados y que se está escuchando mucho los espíritus enjaulados, demonios enjaulados que están por atacar a la humanidad. Escucha esto. Pero a la vez se me vuelve, si estuvimos viviéndolo en lo natural y estuvo pasando este acontecimiento con esta chica, ahora necesito llevártelo a la natural. El río Éufrates se secó y hay espíritus resguardados de malos, resguardados en cárceles, o sea, cerrojos de hierro. Entonces, si podemos analizar, es en este tiempo lo que está aconteciendo, que están muriendo personas. Pero yo lo que necesito saber, esos espíritus que se están por soltar, es los que se van a mover en toda la humanidad. Entonces, debemos estar en lo natural, llevar a la carne nuestra, a lo sobrenatural, para que podamos ver desde las alturas, para que podamos guiar a nuestra familia, para que podamos llevar en santidad y sobre todo consagrar nuestras familias al Señor, entendiendo que no va a estar más seguro que en las manos del Señor nuestra familia. Entonces, ¿el Señor qué quiere hacer? Con todo lo que está aconteciendo en el mundo, se están por mover muchos espíritus de enfermedades, espíritus de cáncer, espíritus de suicidio, espíritus de toda clase de espíritu, porque recuerda que el mundo espiritual se está moviendo así como el natural. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nos metamos en el aposento santo, en el lugar secreto. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé las estrategias para movernos sabiamente. Porque si somos hijos de Dios, nos vamos a mover sabiamente. El Señor dice, vivan en lo espiritual. Es tiempo de vivir en lo espiritual. Si el Señor le dio maná al pueblo de Egipto, a ti, como hijo de Dios, no te faltará nada. No te faltará nada. El Señor quiere que confiemos en este tiempo en el Señor. Entonces, a mí, cuando yo estuve en un proceso de 7 meses, el Señor ha resguardado mi hogar. Éramos 9, nosotros teníamos 4 adolescentes. Y esos 4 adolescentes comen el doble, cada uno al mediodía y a la noche. Y para la gloria de Dios, jamás nos faltó alimento, ni a la mañana ni a la noche. O sea,
La provisión del Señor, la provisión del cielo ha sido desatada. Pero cuando uno cree, cuando uno confía, cuando uno está pendiente del Señor y sobre todo cuando estás en lo sobrenatural. Entonces entiendo que el Señor nos quiere llevar a un tiempo sobrenatural para que el enemigo no pueda tomar posesión de nuestro cuerpo. No nos olvidemos que el cuerpo está en lo natural, o sea, en el mundo. Debemos llevarlo a lo sobrenatural. O sea, el ayuno nos va a ayudar mucho. El ayuno nos va a ayudar mucho. El Señor dice, someteos a Dios, y el enemigo huirá de nosotros. Amén, amén, amén. Entonces cierro con esto. El Señor nos dice, o sea, si nosotros nos llevamos, obedecemos como hijos de Dios, como la humanidad misma, que entendiendo que es la creación del Señor, el Señor dice, Salmos 91, escucha esto, dice el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios a quien confío. ¿Qué quiere el Señor? Que confiemos en Él 100%, no el 10 ni el 50, 100%. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer a tu izquierda y a tu derecha, pero a ti no te afectará, oh bendito sea Señor. No tendrás más que abrir bien los ojos, o sea, estar atento en lo espiritual. Bien atento. Entonces, ¿qué dice? Abre bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león. Escucha esto. Debes estar en lo espiritual si quieres moverte con autoridad para ahuyentar demonios a todo aquel que el Señor te va a llevar para ayudar. Dice, aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. El Señor está pidiendo, el Señor no está dando título a nadie, el Señor está llevándonos a lo espiritual. El Señor está levantando a ese remanente por gracia, y por gracia el Señor te dará poder, por gracia el Señor te dará lo sobrenatural, pero debes obedecer, debes ir a ese aposento secreto, debes ir bajo las alas del Omnipotente. Te sigo en Salmo 91, 14 y dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. O sea, tú te acoges a Él. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. El Señor, ¿qué quiere? Reconozcamos el nombre del Señor. Oh bendito Jehová de los ejércitos. Jesús, nuestro Salvador. Oh bendito Padre, oh bendito Hijo, oh bendito Espíritu Santo. Dice, Él me invocará y yo le responderé. O sea, si tú estás en lo sobrenatural, tú clamarás al Señor con una necesidad y el Señor te va a responder. Entonces, si tú quieres que el Señor esté en tu vida, debes estar en lo sobrenatural para que el Señor pueda responderte. Oh, bendito sea Señor. Y el Señor dice, 15, Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré, dice. Lo libraré y lo llenaré de honores.
O sea, cuando tú obedeces al Señor, es una honra que tú haces al Señor. Entonces, cuando tú honras al Señor con obedecer, el Señor honra a sus hijos. Entonces, y encima el Señor dice que Él da lo mejor para sus hijos. Si tú le pides algo, Él te va a dar sumamente mayor de lo que tú le pides. ¿Por qué? Porque Él va a dar lo mejor para sus hijos. Amén, amén, amén. Entonces vamos al 16, que es el último versículo, que dice: lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Amén, amén, amén. Todo aquel que está en el Señor tiene gozo en su corazón. Todo aquel que está en el Señor tiene paz en su corazón. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor, ¿qué hace nuestro Padre? Él se goza. ¿Qué hace? Él se goza, y al gozarse el Señor, ¿qué hace? Él nos da fortaleza a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros sobrellevemos todo acontecimiento que debemos por Él, porque es todo permitido por Él. Toda calamidad, todo lo que llega a nuestras vidas como hijos de Dios y servidores de Dios, ¿es para qué? Para fortalecernos y despertar en nosotros todos aquellos talentos, dones que el Señor ha depositado en nuestro vientre, y el Señor quiere despertarnos. Dice en Romanos 8:19, dice el Señor que la naturaleza está esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, y el Señor, ¿qué quiere? Que tú entres en ese aposento, que tú entres bajo sus alas. Cuando tú, uno y el Señor se unen, son uno. Entonces, todo lo que es el Señor, tu Padre, Jesús, vas a hacerlo tú aquí en la tierra. Debemos bajar el reino de los cielos a nuestros hogares. Lo necesitamos todos, ahora más que nunca. Entonces yo necesito, y te hablo desde mi necesidad, porque entiendo que es la necesidad de Él. Yo aquí con la tierra contigo, de que entremos a ese aposento secreto, a esas salas, resguardar nuestros hijos, resguardar nuestros maridos, resguardar las esposas, resguardar lo que el Señor nos ha entregado. No es lo material lo que vale aquí en la tierra, es tu vida. Si estás con vida, tienes esperanza. O sea, mientras haya vida hay esperanza. Así que necesitaba dejarte este mensaje, porque el Señor me está mostrando acontecimientos que no están escuchando al Señor, y por eso pasan situaciones que el Señor llevará a personas para que lo escuchemos, porque entendiendo que si no estamos en la lona, no decimos: Señor, te necesito. Señor, vengo y clavo rodilla para que me ayudes. Entonces eso quiere el Señor, que nos acerquemos para que Él conozca nuestra voz. Él ya no quiere que pidamos oración a otro, quiere escuchar tu voz, tu oración, tu pedido, tu clamor. A ti quiere conocerte el Señor. Amén, amén, amén. Te abrazo, te bendigo, te dejo este mensaje tremendo, porque entiendo que el Señor quiere hablar muy profundamente a nuestros corazones, al tuyo y al mío, porque también no estoy exenta a nada. Entiendo que también estoy en los caminos del Señor. También entiendo que estoy en el mundo igual que tú. Y nos debemos cuidar unos a otros, dice el Señor. Ora uno por otro. Sosténganse unos a otros. Oren unos a otros, ¿sí? Te abrazo y te bendigo. Cuídate mucho. En el amor de Cristo te amo. En el amor de Cristo. Que tengas un precioso y bendecido día en el Señor. No te olvides de orar por aquellos que lo necesitan al Señor. Y sobre todo, ora para que los velos
caigan y el Señor pueda moverse ante los ojos de toda la humanidad. Amén, amén, amén. Besitos.